bajo las ruinas de Irem la que fue hermosa, en las profundidades, más honda aún que sus cisternas y sus catacumbas, se encuentra una ciudad hecha de cámaras y pasillos tallados en la roca viva. Su origen es más antiguo que la raza del hombre, y no tiene nombre. Ni siquiera los seres subterráneos que viven en ella saben cómo llamarla, ni siquiera los espectros de sus antiguos habitantes lo recuerdan. Es posible que Irem, la de las muchas columnas, se fundara sobre este lugar por puro azar, o bien puede ser, como parece probable, que cuando la antigua raza de seres que habitaban la ciudad perdida se hallaba en su última etapa de decadencia, sus miembros se sirvieron de alguna magia para hacer subir el agua de las profundidades de la tierra, consiguiendo así que se estableciera Irem sobre ellos, con lo que podrían contar con una provisión constante de carne fresca, pues no cabe duda de que eran comedores de hombres. Los pasillos están llenos de cráneos y de huesos humanos, que en su mayoría son huesos pequeños de niños o de recién nacidos. Los techos de las cámaras interconectadas son bajos, pues sus habitantes se movían a cuatro patas, en vez de erguidos como los seres humanos. El techo de cada sala y de cada pasillo tiene un brillo verde que para la visión normal equivale a la luz de una sola vela, pero que en la oscuridad absoluta de las profundidades resulta más claro que la luz del día. Las paredes de las cámaras están decoradas con pinturas de muchos colores, cuyos pigmentos resaltan de la superficie de la piedra y tienen textura al tacto, de tal modo que parece que destacan con una realidad más que pictórica, y cuando se los contempla durante varios minutos, lo representado tiembla y produce impresión de movimiento y de vida, tan extraña era la habilidad de aquellos pintores antiguos. En esas decoraciones se contiene la historia de esta raza desconocida, que el sabio puede leer como las palabras de un libro escrito, si dedica el tiempo necesario a estudiarlas. Aquellas criaturas tenían la forma de los cocodrilos del río Nilo, pero con las extremidades más largas y las colas más cortas, y con los cráneos grandes y abombados. Las patas delanteras de las criaturas terminaban en dedos delgados, adecuados para manipular herramientas, y es evidente que eran capaces de erguirse, apoyándose en las patas traseras y en las colas, cuando se servían de esas manos. Poseían grandes riquezas. Todas las figuras de los murales aparecen ataviadas de vistosos collares y diademas de oro y joyas, y sus cuerpos pardos están cubiertos de vestiduras costosas de los colores más vivos. Es posible que no representasen a sus esclavos, sino solo a sus nobles. Las pinturas más antiguas de las paredes muestran una época remota en que vivían sobre la superficie de nuestro mundo, en ciudades de torres altísimas unidas por estrechos viaductos, con las que no se puede comparar nada que hayan construido nunca los hombres. Alrededor de estas ciudades se alzaban bosques de árboles gigantescos habitados por bestias monstruosas. Un cataclismo horrible destruyó los monstruos de los bosques y oscureció los cielos, sumiendo las ciudades en la oscuridad y obligando a la raza a refugiarse bajo la superficie de la tierra. Prosperaron en las profundidades de las cavernas protectoras y aprendieron a criar su propio alimento y a generar su propia luz. En verdad que resulta maravilloso considerar el ingenio de aquellos seres. Los murales que ilustran épocas posteriores de la historia de aquella raza de reptiles van degenerando en cuanto a calidad. La raza fue decayendo poco a poco y reduciéndose en número, hasta que solo quedó por fin esta única ciudad subterránea. Cuando la humanidad construyó las torres de Irem en el valle superior, surgieron sectas secretas que adoraban a los residentes de la parte inferior, presentándoles ofrendas y sacrificios. En las pinturas se ve que los sultanes de la ciudad de Irem perseguían implacablemente a estas sectas y ejecutaban a sus miembros, pero el culto continuó hasta la caída misma de la ciudad. Aunque, viendo sus abundantes pinturas murales, resulta evidente que conservaban y comunicaban por medio de imágenes los hechos importantes. Los reptiles tenían también una escritura basada en los sonidos. En sus paredes se ven repetidos ciertos caracteres, que en conjunto son pocos y sencillos, y aparecen en grupos que forman palabras, del mismo modo que nuestra escritura moderna. De hecho, la escritura de esos seres es tan semejante a la escritura humana que debieron de aprenderla de los ciudadanos de Irem a lo largo de los siglos en los que mantuvieron tratos con los hombres. Cuando se establecieron los comienzos de Irem, esas criaturas habían degenerado tanto, que tenían poco que ofrecer a nuestra raza, pero sabían aplicar lo que nosotros habíamos alcanzado con nuestro propio ingenio.
Así caen y se humillan en su desolación los poderosos, hasta que la rueda de molino de los siglos los reduce a polvo. En ninguna de las paredes aparece ilustración alguna relativa al hundimiento de Irem en pozos entre las arenas. Sería fácil llegar a la conclusión de que el desplome de la bóveda de la gran cisterna, bajo el palacio, fue un hecho repentino y natural, del que no quedó ningún registro histórico porque fue imprevisto y porque precipitó la extinción de los habitantes de la ciudad inferior, que perdieron en un solo día su provisión de alimentos. Sin embargo, en el suelo de uno de los pasillos superiores de la ciudad subterránea se encuentra un objeto que sugiere al viajero prudente otro hecho distinto. Entre las costillas de un esqueleto que no es humano hay una espada de bronce, cubierta por el polvo de los siglos. He aquí el relato de la espada, cuya lengua habla sin necesidad de boca. Los soldados de Irem accedieron a los pasillos de la ciudad sin nombre que estaba bajo la suya, persiguiendo quizá a miembros de la secta que rendía culto a los residentes inferiores. Los últimos habitantes reptiles, para no perecer bajo las espadas de los hombres, aplicaron algún resto de esa misma magia de la que se habían servido en siglos pasados para que las aguas de la tierra subieran a las cisternas, y esta vez provocaron el hundimiento de la ciudad. Existe magia capaz de provocar fisuras y temblores de tierra. A pesar de su estado de decadencia, las criaturas debían de saber que estaban causando su propia destrucción, pero odiaban tanto a los hombres que no dudaron en obrar así. La sangre que corría por sus corazones era fría, como la de la serpiente, y allí, tan hondos bajo la arena, no había sol que se la calentara, y la malicia implacable del cocodrilo es proverbial. Antes de ser testigos de su propia extinción, condenaron a la destrucción a la ciudad de Irem.